Apreciable audiencia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes otro tema más sobre los principios y derechos en el proceso penal. A muchos alumnos se les ha hecho interesante este tema. Es por ello que lo vuelvo a mencionar porque todo esto es un proceso y también existen procedimientos. En esto quiero enfatizar mucho sobre los principios y los derechos en el procedimiento. El proceso penal tiene algunas características. Por ejemplo, el proceso penal debe ser acusatorio, en donde se deben de observar 10 principios. Obviamente estoy hablando del proceso penal en la República Mexicana. Hay 10 principios que tenemos que observar en este proceso penal. Algunos, como algunos de ellos, son el principio de publicidad, de concentración, contradicción, continuidad e inmediación, y todos los previstos en la Constitución y en los tratados y demás leyes. Tenemos que tener presente estos 10 principios. En todo momento las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como de la dignidad del imputado. De pronto, cuando no tenemos la familiaridad en estos procesos de materia penal, de pronto podríamos pensar que la víctima siempre va a tener sus derechos y el imputado desde el momento en que se le acusa, ya desde el momento en que está presentado, incluso en la audiencia, se cree que ya perdió sus derechos. Así muchos creen por la poca o escasa o nada familiaridad con la materia penal. Pero para que esto no suceda, hoy quiero compartirte estos principios de los cuales he mencionado que son 10. Primero quiero mencionarte el principio de publicidad. En este principio de publicidad, los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia, en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional, y tendrá que ser conforme a lo dispuesto por la Constitución y por este Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo a los principios generales que emita el Consejo. En términos del artículo 5 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, se enuncia que las audiencias deberán ser públicas, con un objeto, con un fin, de que a ellas accedan no solo las partes intervinientes del procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones provistas en este código. Ya ven que en su mayoría las reglas, las leyes, los reglamentos tienen excepciones. Pero este principio de publicidad está declarando, puntualizando que las audiencias deben de ser públicas. Es decir, todo mundo puede ir, claro, con sus debidas excepciones, pero tú que estás escuchando este video y que apenas estás incursionando en la carrera de derecho, para ti es esta oportunidad. Y para los que aún no estudian ninguna carrera de derecho,
y no estudian ni estudiarán, pero también ustedes pueden participar, pueden ir a presenciar las audiencias, porque son públicas. En materia penal, estas audiencias son públicas. Es uno de los 10 principios. El principio de publicidad es uno de los 10 principios que se señalan en este Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, entonces todo mundo. Si te preguntas, ¿quién puede acudir a una audiencia? Tú que estás escuchando, ¿puedes acudir? Claro que sí. Puedes estar escuchando desde el momento en que el tribunal empieza la audiencia inicial hasta el final, hasta el juicio. Puedes comparecer, puedes escuchar, mirar, aprender cómo se desarrollan cada una de estas audiencias. Así es que si tú lo haces, estarás aplicando el principio de publicidad. Hay otro principio que es el principio de contradicción. En términos del artículo 6 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, señala el principio de contradicción. Significa que en este principio las partes podrán conocer, controvertir, confrontar los medios de prueba. Mucho ojo, podrán controvertir, confrontar los medios de prueba, no las pruebas. Esto siempre debemos de insistir, lo he hecho con otros compañeros, porque hay quien piensa que aún en la audiencia inicial ya se tiene que mostrar y se tiene que hablar de las pruebas, pero esto no es así. El principio de contradicción nos señala que las partes podrán conocer, controvertir, confrontar los medios de prueba. Así como, si así se llega el caso, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de la contraparte, salvo lo previsto de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. A este código me refiero. Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, entonces, ¿son atacables los medios de prueba? Sí. ¿Y qué principio se aplica? El principio de contradicción. No se pueden saltar este principio. Bueno, de ser posible, pues sí, pero no se puede, hablo de permiso. No hay autorización para poder evadir. Siempre tiene que cumplirse con este objeto. Las partes podrán conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como contradecirlas, oponerse ante ellas. Bien, eso sería el principio de contradicción. En términos del artículo 7 de este mismo código, se nos señala el principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva, secuencial, salvo en los casos excepcionales previstos en este código mencionado. Entonces, debe de llevar una secuencia las audiencias. No se va a empezar con el juicio, no se va a empezar con la audiencia intermedia y terminar con la audiencia inicial, es todo lo contrario. Desde la audiencia inicial se empiezan a desarrollar lo subsecuente con una secuencia, con un orden. Y aparte de ser sucesivas, deben de ser continuas. Deben de ser secuenciales. Todas las audiencias
tienen estas características que deben cumplirse. Hemos mencionado 3 principios que se observan en este proceso penal. El cuarto principio que me gustaría compartir con ustedes es el principio de concentración. En este cuarto principio, llamado de concentración, se señala que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo en las excepciones establecidas según este ordenamiento. Bien. Aquí hay que puntualizar. Las audiencias se llevarán a cabo, se desarrollarán, se realizarán de preferencia en un mismo día. De preferencia, no está obligado el tribunal a desarrollarlas en un solo día. Va a depender mucho del caso que se trate. Las audiencias pueden durar varios días, pero se prefiere o se recomienda que sea en un mismo día o en días consecutivos. Hay casos que el tribunal dice se cierra esta sesión o esta audiencia y lo cita para el día siguiente o a los 2 días siguientes, dependiendo al justo criterio del juez que preside la audiencia. Bien, este sería el principio de concentración. Esa característica tiene que cumplirse, de preferencia en un solo día o en días consecutivos hasta que se concluya la misma. Bien, hay otro quinto principio, yo le llamo así quinto, pero podríamos mencionarla en diferente forma. Yo así le pongo en este orden como el quinto principio y es el principio de inmediación que se observa también en el proceso penal. Y en términos del artículo 9 señala que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna de la admisión, el desahogo. Vean, en ninguna ocasión el órgano jurisdiccional podrá delegar la responsabilidad de la admisión, el desahogo, la valoración de las pruebas, ni la emisión de la sentencia, ni la explicación de la sentencia. En ningún momento. Por eso se le llama principio de inmediación. En la audiencia tienen que estar todos los intervinientes que en otra ocasión hemos hablado. Los que intervienen es el juez de control, el agente del Ministerio Público como representante social. Tiene que estar naturalmente, forzosamente, el imputado o el acusado, el denunciado, y también tiene que estar presente su defensor público o privado. Eso es básico. Esos 4 intervinientes deben estar para que digamos que se cumple con el principio de inmediación. Queda claro que en este principio de inmediación, el juez de control en ningún momento podrá delegarle esa responsabilidad mínimo. No puede faltar, debe de ser obvio, no puede faltar. No puede delegarle esa responsabilidad a cualquier persona
Es decir, en ningún caso podrá delegar a una persona y decir, yo no me presento, pero va a ir una persona delegada, la cual va a admitir las pruebas. O que al rato diga, no puedo asistir, yo el otro día admití las pruebas, pero en esta audiencia le voy a encargar a determinada persona para que vaya en mi representación y desahogue las pruebas. No, no, eso no está permitido. O que voy a enviar a una persona que me delegue y para que él sea quien valore las pruebas y diga esta prueba sí, esta prueba la desecho, esta la valoro. No, no puede ser representado por ninguna otra persona en ningún caso. Tampoco puede enviar a un delegado que lo represente y que emita sentencia o que dé una explicación de la respectiva sentencia. No, eso tampoco se puede, porque estamos hablando de que a cabalidad se debe cumplir el principio de inmediación. Bien, vámonos rápido. Hay otro sexto principio, el principio de igualdad ante la ley. Estos también deben de observarse en el proceso penal, el cual será acusatorio y oral. Y en esto se observan entonces también este sexto principio de igualdad ante la ley, el cual enuncia todas las personas. Esto se ve en términos del artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o, en su defecto, en el caso contrario, la defensa. No se admitirá discriminación motivada por orden étnico o nacional, género o edad o discapacidad o condición social o condición de salud o religión o de opinión o de preferencia sexual o de estado civil o de cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. No. Entonces, de esto tiene que estar al pendiente el juez de control. Tendrá que estar cuidando las formalidades correspondientes en esta materia y específicamente en este proceso penal. Nadie puede ser objeto de discriminación. Todos deben de tener las mismas oportunidades. Que si es homosexual, que si es heterosexual, que si es bisexual, que si es transexual, se les debe de dar el mismo trato, porque son orientaciones sexuales que el juez de control debe de observar y darles a todo mundo las mismas oportunidades para sostener ya sea su acusación. O sea que si va un bisexual o heterosexual, homosexual a presentar su denuncia o querella, dependiendo el caso, tiene el derecho a no ser discriminado por su orientación sexual. Si fuera el caso de que esa es la defensa, el que la persona presente su defensa, el imputado sea homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, si el imputado o el acusado, el denunciado, tenga alguna orientación sexual
distinta a la que se tiene o que tenga el juez de control, esta orientación sexual no será objeto para que se le discrimine o que digan, como es homosexual, como es heterosexual, como es bisexual, como es transexual, no hay que atenderlo, hay que darle la pena máxima, solo porque nos cae mal o solo porque tiene una orientación sexual distinta a la del juez de control. Lo mismo es de la religión. Si el que está interponiendo denuncia o querella pertenece a la religión de Testigos de Jehová, católica, mormona, a la religión islámica, budista, pentecostés, adventista, bautista, mormona, a la religión que sea, o también, si no tiene religión porque sea una persona atea, de todas maneras, aquí su creencia o incredulidad no tiene nada que ver. El juez de control tendrá que estar observando esto en el tribunal, el principio de igualdad ante la ley. No tiene que ver nada el tipo de etnia, que si es de una etnia que se encuentra en alguna zona de, por ejemplo, por decir, una del área totonaca o de otra zona de aquellas zonas de los huicholes, no tienen que ser esto objeto de discriminación. Del área que sean, tienen derechos a ser atendidos si son personas denunciadas o si son las personas acusadoras. Todos tienen que tener un trato igualitario. Lo mismo que si es por su edad o por razón de género. Estamos hablando de que si es hombre o es mujer, no porque es mujer ya no se le va a atender igual que el hombre. Si la acusada es mujer, tiene los mismos derechos, no ha perdido ningún derecho. Si la parte acusadora es mujer, de igual manera, no ha perdido ningún derecho y se le debe de tratar igual a una mujer que a un hombre y viceversa. Esto es aplicar el principio de igualdad ante la ley. Las autoridades son las que tendrán que velar porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo que leí anteriormente, ellas son las que tienen que velar para que las personas sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio pleno de sus derechos. En casos de que haya personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Hemos visto también que ha habido personas que son menores de edad y se les da un trato exclusivo. Se les pasa a una sala especial donde estén a la vista del tribunal y donde no todo el público los pueda ver. Sin embargo, el tribunal sí tendrá la oportunidad de mirarlos. Entonces, si son menores de edad, se les da un espacio, es un caso de exclusividad, pero de que si tienen alguna discapacidad, se deberá de prever lo necesario a esa circunstancia. Hay un séptimo principio de igualdad. Este principio de igualdad entre las partes, en términos del artículo 11 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que se garantiza a las partes en condiciones de igualdad
en el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, la Carta Magna, y en los tratados, y en las leyes que de ellos emanen. Los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, que nuestra Carta Magna, conocida como la Ley Suprema o la ley máxima o la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los tratados internacionales tienen el mismo valor que la Carta Magna, solo que entre nosotros primero hemos de mencionar a la Carta Magna, naturalmente, es nuestra Constitución. Antes de conocer los tratados internacionales, primero conocimos la Carta Magna. Como decimos, la mamá de los pollitos, la ley máxima. Entonces, se debe de garantizar a ambas partes, parte acusadora, parte acusada, se les debe de garantizar, se les debe de dar las mismas condiciones de igualdad en su pleno ejercicio de sus derechos. Siempre. Observando, repito, observando qué dice la Carta Magna, lo que dicen los tratados internacionales y las leyes que emanen de ellos, como la ley de los derechos humanos, entre otras leyes. Bien, existe otro principio. El octavo principio, que yo así le llamo, el octavo principio, que se llama principio de juicio previo y debido proceso, que en términos del artículo 12 de este Código Nacional y Procedimientos Penales, señala: ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de la Constitución y de los tratados. Este principio de juicio previo y debido proceso debe de cumplirse, es parte del proceso penal acusatorio. Debe de cumplirse. Ninguna persona, nadie, podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad o a una medida cautelar. Recuerden que en días pasados hemos mencionado las medidas cautelares, bueno, algunas de ellas, y hemos visto que hay medidas cautelares como el que se presente a firmar continuamente ante algún tribunal, ante el lugar que el juez de control le señale, el que tendrá que estar siendo observado de cerca, del que no se vaya a sustraer de la justicia y se le dé un voto de confianza, que a pesar de estar acusado puede llevar su proceso en libertad, o el que se le congelen algunas cuentas bancarias, entre cualquier otra medida cautelar, asimismo como la mayor, que sería prisión preventiva. Sea una o sea otra, ninguna persona se le puede someter a una medida cautelar sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, o sea, por el juez de control. Pero esto tiene que ser conforme a las leyes expedidas. Tiene que haberla, obviamente, bajo previa petición del agente del Ministerio Público. Es lo que hace el Ministerio Público, lo solicita
solicita esa medida cautelar al juez de control y si la admite, solamente así se podrá someter a la parte acusada a una medida de seguridad o a una medida cautelar. De lo contrario, no se puede. La policía no es como antes, en el sistema tradicional. Había mucha corrupción anteriormente en la República Mexicana, solamente porque le caías mal a la policía investigadora, que antes les llamaban judiciales, la gente. Anteriormente era de que te tenían horas o a veces hasta días, la misma policía, sin ninguna orden de aprehensión. Te retenían, te privaban de la libertad, como si ya estuvieras aplicando una medida cautelar de prisión preventiva. Pero gracias a los avances que se han tenido en nuestras leyes, hemos contemplado hoy en día que eso ya no debe suceder, porque debe de siempre observarse este principio de juicio previo y debido proceso. Bien, hay un noveno principio de presunción de inocencia. Este principio debe de observarse con mucha puntualidad. Estos principios en el procedimiento no tienen que perderse de vista. Es muy importante este principio y que no necesitas ser abogado para comprender este principio de presunción de inocencia. En algún momento de la vida te va a servir, ya sea en beneficio de algún amigo, vecino, familiar o de ti mismo. Es necesario que domines casi de memoria este principio de este procedimiento. En términos del artículo 13 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, o sea, por el juez, en los términos señalados en este mismo código que estoy repitiendo continuamente. Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto es muy necesario que lo tengamos en mente. Toda, cuando dice toda, es que no se excluye a algunas. No es que algunos que por ser homosexuales o bisexuales o heterosexuales, a estos no es inocente. Este ya es culpable por el simple hecho de estar acusado, por el simple hecho de que ya se le formuló imputación en la audiencia, por el simple hecho de que ya se le vinculó a proceso. Ya está condenado, es culpable. Mucha gente, por no estar familiarizada con esta materia, creen que una persona que ya la llevan detenida o presentada, cuando ya está en manos de la policía o está bajo alguna medida cautelar en una celda, creen que ya es culpable y de manera irresponsable, o sea, de manera no responsable, ya están publicando en las redes sociales, en canales de televisión, sin cubrirle los ojos, ya lo están poniendo como culpable, cuando el órgano jurisdiccional no lo ha determinado así, cuando no se ha emitido a una sentencia, cuando no se ha declarado su responsabilidad. Es necesario esto que se lleve a cabo. Ningún fiscal general,
ningún policía investigador, ningún policía de seguridad pública, estatal o municipal puede dar por culpable, por responsable, por delincuente a alguien que está, a alguien que se le ha formulado alguna imputación o alguien que está sujeto a un proceso penal. Es un gravísimo error y yo diría que es una total irresponsabilidad que lleva sobre sus hombros aquella persona que diga que toda persona sujeta a un proceso judicial ya es condenada, ya está culpable. Qué bueno que está en la cárcel, qué bueno que siga ahí, porque es culpable. Cuando oigamos esto, podremos deducir que aquella persona solamente habla porque es muy carente de este conocimiento. Por eso yo me tomo esta oportunidad para compartir con ustedes este noveno principio llamado presunción de inocencia. A mí en lo personal me gusta mucho repetir y grabarme de memoria este principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. No importa su religión, no importa si es un pastor, es un obispo, arzobispo, cardenal, diácono, cura, no importa la religión que tenga, por el hecho de estar siendo sujeto a un proceso judicial, en ningún momento se le puede determinar su culpabilidad, conducta delictiva alguna. No, porque existe ya señalado el principio de presunción de inocencia enunciado en términos del artículo 13 de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, por último, existe un décimo principio del procedimiento. Se llama principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Este señala que la persona condenada o absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Si una persona mató a otra y el asunto, si él ya quedó absuelto porque se demostró que es inocente o si él ya purgó algún castigo, alguna sanción, o si ya, o ninguna de las dos cosas, porque el asunto ya sí, fue sobreseído, dice la ley que en ningún caso podrá ser sometida, en ningún momento podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Si a lo mejor en otra ocasión esa misma persona causó lesiones a la misma persona que en otro momento resultó ser la ofendida porque le mataron a un ser querido y esa misma persona ofendida fue para denunciar por algún familiar víctima que resultó ser víctima de la parte acusada y ahora causó lesiones, entonces sí, esa persona que en otro momento fue a denunciar porque le mataron a determinado familiar, esa persona puede volver a denunciar y a la misma persona que en otra ocasión se constituyó en lo que la ley le llama delito de homicidio, por citar un ejemplo, o podía ser feminicidio o parricidio, ¿podrá volver a acusar a la misma persona? Sí, pero no por el mismo hecho que ya fue juzgado.
no por la misma cosa juzgada. Podrá ahora acusarlo del nuevo delito, que podría ser lesiones, o podría ser delito de robo, o cualquier otro que pudiese encuadrarse o configurarse como lo señala la ley. Bien, hasta aquí he compartido con vosotros estos 10 principios del procedimiento en el proceso penal. Nos vemos en otro momento con otra exposición. Nos vemos hasta la próxima.